Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que vaya, qué sorpresa. Y estoy segura que a muchos de ustedes los va a dejar con la boca abierta. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar sobre la noticia que sacudió al mundo de las telenovelas turcas Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, el 18 de septiembre de 2025, una noticia impactante recorrió el planeta y dejó a todos, pero absolutamente a todos, en shock. Antes de que sigamos, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas novedades del mundo de las series turcas, secretos de los actores, curiosidades y mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo. ¿Listos? Perfecto, ahora sí comencemos. Para ponernos en contexto, recordemos un poco la historia de estos dos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas. Su fama en gran parte se debe a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoció en español. En la serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente, y su química traspasó la pantalla. La química, la atracción, la tensión, era palpable. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de su historia, de sus personajes, y por supuesto, de la posibilidad de que ese amor ficticio trascendiera a la vida real. Durante y después de la serie, los rumores sobre una posible relación entre ellos fueron constantes. Los fans, los medios de comunicación, todo el mundo estaba atento a cada gesto, a cada mirada, a cada foto compartida. ¿Eran pareja? No eran pareja. La incertidumbre mantenía a todos en vilo. Y por momentos parecía que sí, que algo había entre ellos. Salidas, eventos, fotos juntos, pero nunca se confirmaba nada oficialmente. Era como una danza, un juego de gato y ratón que mantenía la intriga. Pero entonces, ¿qué pasó el 18 de septiembre de 2025? ¿Qué fue la noticia que causó tanto revuelo? Bueno, la noticia, amigos míos, fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ese día se anunció de forma oficial que Can Yaman y Demet Özdemir se iban a casar. Sí, así como lo oyen. Después de años de rumores, de especulaciones, de ilusiones, la pareja más deseada por el fandom turco finalmente daría el sí, quiero. La noticia explotó en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los rincones del mundo. Las reacciones fueron diversas, pero principalmente de alegría y sorpresa. Los fans que tanto habían soñado con este momento estaban exultantes. La noticia se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los portales de noticias se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Al fin, lo logramos, nuestros Can y Sanem se casan, eran algunos de los mensajes que inundaban las redes. La emoción era palpable, un sentimiento colectivo de felicidad y realización. Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cómo fue que se dio este giro inesperado? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, cómo se dio el acercamiento final, pero es evidente que algo cambió. Quizás el tiempo, quizás la madurez, quizás la experiencia de cada uno en sus vidas personales y profesionales, los llevó a darse cuenta de que lo que tenían era más valioso de lo que pensaban. Tal vez la presión constante de los fans y los medios al final, los empujó a reconocer lo que sentían el uno por el otro. Lo cierto es que el anuncio del compromiso fue el comienzo de una nueva etapa. Empezaron a compartir más detalles de su relación, fotos juntos, vídeos, mensajes cariñosos, demostrando que su amor era real y que estaban dispuestos a vivirlo abiertamente. Los fans estaban enloquecidos. Era el final feliz que todos deseaban. Los rumores de que estaban juntos se volvieron realidad, y la esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla se materializó. La preparación de la boda fue todo un acontecimiento. Se especuló sobre la fecha, el lugar, los invitados. Los medios de comunicación, por supuesto, no les daban tregua. Querían saber cada detalle, cada movimiento de la pareja. Se hablaba de una boda secreta, de una ceremonia fastuosa, de un evento que marcaría un hito en la historia de la farándula turca. Finalmente se decidió que la boda se celebraría en un lugar paradisíaco, a orillas del Bósforo, con una ceremonia íntima y romántica.
La elección del lugar ya era un guiño a sus fans, pues el Bósforo, con sus impresionantes paisajes y su aire romántico, siempre había sido un escenario recurrente en Erkenciskus. La decisión de una ceremonia íntima, por otro lado, fue vista como un deseo de la pareja de proteger su privacidad y de disfrutar de su amor sin las presiones de la atención mediática masiva. La boda fue espectacular. Kan y Mehmet lucían radiantes. Él impecable en un elegante traje de corte clásico, y ella, deslumbrante con un vestido de novia que combinaba la sofisticación y la sencillez. Los diseñadores de moda más prestigiosos del mundo se peleaban por vestir a la novia, y al final, Mehmet eligió un diseño que resaltaba su belleza natural y su elegancia innata. El vestido con detalles delicados y una silueta que realzaba su figura, se convirtió en un referente de estilo, y las novias de todo el mundo soñaron con lucir un vestido similar. La atmósfera era mágica, llena de amor y felicidad. La decoración con flores frescas, luces tenues y detalles románticos creaba un ambiente de ensueño. La ceremonia, oficiada por un íntimo amigo de la pareja, estuvo llena de emotividad y momentos inolvidables. Los votos matrimoniales, pronunciados con sinceridad y emoción, conmovieron a todos los presentes. Los invitados, entre familiares y amigos cercanos, celebraron con la pareja este momento tan especial. Celebridades, compañeros de trabajo o amigos de la infancia, todos compartieron la alegría de Kan y Mehmet. La música, la comida, la bebida, todo fue cuidadosamente elegido para crear una experiencia inolvidable. Las fotos y vídeos de la boda se hicieron virales al instante, inundando las redes sociales. Cada detalle, desde el vestido de novia hasta la decoración, pasando por la torta de bodas, fue comentado y admirado por millones de personas. La torta de bodas, un pastel de varios pisos decorado con motivos florales y las iniciales de la pareja, se convirtió en un icono. Las fotos del primer baile de los recién casados, al ritmo de una canción especialmente compuesta para ellos, fueron compartidas y comentadas en todos los rincones del mundo. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Después de la boda, empezaron a surgir rumores sobre posibles problemas en la relación. Que si discusiones, que si diferencias irreconciliables. Los medios de comunicación, siempre al acecho, alimentaban estos rumores con noticias y especulaciones. La presión mediática, lejos de disminuir, se intensificó después de la boda. Cada paso de la pareja era analizado, cada gesto interpretado. Los paparazzi incansables acechaban a la pareja en busca de una foto comprometedora, de una expresión de tristeza, de cualquier señal que confirmara los rumores de crisis. Los rumores se basaban en supuestas discusiones, en diferencias de opinión sobre proyectos futuros, en la dificultad de compaginar sus apretadas agendas profesionales. Algunos medios incluso especularon sobre la presencia de terceras personas, alimentando la intriga y el morbo. Pero Kan y Mehmet hasta el momento han sabido sortear las dificultades, mantener la calma y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier rumor. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad y a mantener una actitud positiva ante las adversidades. Han demostrado que su amor, construido sobre una base sólida de respeto, confianza y cariño, es capaz de superar cualquier obstáculo. En las redes sociales compartían mensajes de amor, fotos juntos, demostrando al mundo que su relación seguía siendo fuerte. Evidenciaban que la felicidad no se mide por la perfección, sino por la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. La pareja se convirtió en un ejemplo para muchos, en una inspiración para aquellos que creen en el amor verdadero y en la importancia de luchar por él. Hoy en día siguen juntos, felices y disfrutando de su matrimonio. Han sabido construir una relación sólida y estable, basada en el respeto, el amor y la confianza. Siguen trabajando en sus carreras profesionales, y continúan siendo un ejemplo para muchos. Son una pareja muy querida, y su historia nos demuestra que los sueños, a veces, se hacen realidad. Han consolidado sus carreras profesionales, participando en proyectos exitosos que han sido aclamados por la crítica y el público. Kan Yaman, con su carisma y talento, ha protagonizado películas y series que han conquistado al mundo. Mehmet Özdemir, con su belleza y versatilidad, ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Ambos han sido reconocidos con premios y galardones, y su popularidad sigue creciendo. Pero a pesar de su éxito profesional, han mantenido la humildad y la sencillez que los caracteriza. Han utilizado su fama para apoyar causas sociales y para ayudar a los demás.
Han demostrado que la fama y el éxito no son incompatibles con la bondad y la generosidad. Su historia, desde el set de Erkenciskus hasta el altar, ha sido un cuento de hadas moderno. Un cuento que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, con esfuerzo y dedicación, puede perdurar para siempre. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar bajo una lupa constante. La presión de los medios, las expectativas de los fans, la agenda apretada, todo esto puede afectar la dinámica de una pareja. Pero Can y Demet, hasta el momento, han sabido manejar estas presiones con madurez y profesionalismo. Han demostrado que es posible mantener una relación sana y feliz, a pesar de las dificultades. Han aprendido a proteger su intimidad, a separar su vida personal de su vida profesional y a priorizar su amor. Han cultivado una comunicación abierta y sincera, basada en el respeto y la confianza mutua. Han aprendido a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos los momentos de alegría. Han construido un matrimonio sólido basado en la complicidad y el cariño. Han demostrado que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es fuerte y duradero. Han desafiado las expectativas, han superado los obstáculos y han demostrado que su amor es más grande que cualquier rumor o especulación. Así que la noticia del 18 de septiembre de 2025, esa que nos tomó por sorpresa, fue el anuncio del compromiso y posteriormente, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Un evento que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, y que nos recordó que el amor, a veces, llega de la forma más inesperada. Un amor que nació en la ficción, pero que floreció en la realidad, y que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Se sorprendieron con la noticia? ¿Creen que su relación es auténtica? ¿Les gusta la pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenciskus? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión sobre este tema. Sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten compartir nuestras perspectivas sobre el mundo de las series turcas. También quiero recordarles que pueden dejar sus sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué temas les gustaría que abordáramos? ¿Qué actores o series les interesan? Sus ideas son importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos recorrido la historia de Can y Demet, desde sus inicios en Erkenciskus hasta el día en que su amor se consolidó. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este contenido. Compartir esta historia con ustedes me llena de alegría. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y para el canal. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Hasta la próxima. Un beso enorme y chao, chao.